Nicolás Maduro tiene 2 aviones listos y los usaría para escapar de Venezuela. Así lo informó el director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación Venezolana, Francisco Yáñez Rodríguez, en las últimas horas. Luego de anunciar que reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el Alto Mando Militar reveló parte de la estrategia que tendría Maduro para huir del país. El detalle lo publicó Yáñez a través de un video en el que le dice al sucesor de Hugo Chávez que se vaya de Venezuela. Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días 2 aviones listos. Que se vaya, dice Yáñez en la grabación. El militar también les pide a sus compañeros de armas que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Les dice. También los invita a que si tienen miedo de las amenazas que han recibido en los últimos días, mejor no salgan y se queden en sus casas. De lo contrario, insta, salgan y apoyan a nuestro presidente Juan Guaidó. En un video del alto mando militar en el que revela que Maduro tiene listos 2 aviones para, eventualmente, irse de Venezuela. Lo acusan de traición. Crisis en Venezuela. Un militar de alto rango le da la espalda a Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente. Es el general de la aviación Francisco Yáñez Rodríguez. Un general de aviación en actividad anunció este sábado que desconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela y llamó a las Fuerzas Armadas a respaldar a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional que se proclamó presidente encargado. Horas antes del inicio de las protestas convocadas por la oposición para intensificar las presiones contra Maduro, un oficial que se identificó como el general Francisco Esteban Yáñez Rodríguez hizo el anuncio a través de un video subido a YouTube. Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar, el militar confirmó vía telefónica, desde un número colombiano, la veracidad de su pronunciamiento. Y dijo que no dará más declaraciones hasta que lo autorice el comandante en jefe de la Fuerza Armada Legal, que es el presidente Juan Guaidó. En su mensaje, Yáñez Rodríguez pidió que sus compañeros no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Reclamó. Vestido de traje verde oliva, sostuvo que los militares son víctimas de infinitas amenazas, y dijo a sus camaradas de armas que si temen manifestarse es mejor que den en sus casas. El tiempo de la democracia ya llegó, agregó. En Twitter varias cuentas atribuidas a militares chavistas salieron a publicar la foto del general Yáñez Rodríguez atravesada con la leyenda traidor. La oposición ha convocado a manifestaciones este sábado que coinciden con una contramarcha del gobierno bolivariano para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática y económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela, afirmó el viernes Maduro, por las crecientes presiones internas y externas. Al descartar que vaya a ceder a esas presiones, el gobernante dijo durante un acto con militares que se mantendrá firme y aprovechó para hacer otro llamado a las Fuerzas Armadas, consideradas el principal soporte de su gobierno, a que mantengan la cohesión y la lealtad. Desde principios de enero la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, intensificó sus acciones para lograr la renuncia de Maduro, a quien acusan de estar usurpando el cargo desde el 10 de enero, cuando inició su segundo mandato. La oposición no reconoce la reelección y alega que los comicios fueron una farsa porque no cumplieron con los parámetros legales y de transparencia. La mayoría de los países vecinos de Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea tampoco reconocen a Maduro y han apoyado a Guaidó. 20 años del chavismo en el poder. Porque esta vez Nicolás Maduro parece cerca del final. Al cumplirse el 20º aniversario de la asunción de Hugo Chávez, el proceso político más longevo de América enfrenta la peor crisis de su historia. Pero, a pesar de las muertes, del colapso económico y del repudio generalizado, su capacidad de supervivencia mantiene las dudas sobre el desenlace. Venezuela está herida en el corazón. Estamos al borde de un sepulcro.
Pero como los pueblos no pueden morir, porque los pueblos son la expresión de Dios, más allá de toda esta catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos viviendo una verdadera resurrección. Yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras voluntades, porque es el momento de salir de la tumba. El discurso, que he leído en estos días parece de Juan Guaidó, fue pronunciado por Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999, ante lo que en ese momento era el Congreso de la República. El teniente coronel, que había ganado las elecciones del 6 de diciembre de 1998 con el 56,2% de los votos, hizo en su toma de posesión una descripción lapidaria sobre el estado de Venezuela, y prometió un futuro de prosperidad para todos. Hoy, tras 20 años de hegemonía de su proyecto político, el país atraviesa una crisis más terrible que cualquiera de las que conoció en el pasado. El gobierno de Nicolás Maduro, que lo sucedió en la presidencia el 5 de marzo de 2013, elegido y preparado por él mismo en sus últimos meses de vida, parece al borde del colapso. La figura de Chávez cambió el escenario político venezolano, pero su cuenta es deficitaria. Es cierto que se le debe el hecho de tener una agenda social para las personas de menos recursos, pero el chavismo acabó con la institucionalidad y con la economía del país. Es muy difícil anotarle algo en el haber, porque la realidad es que en su historia democrática Venezuela no había estado nunca en las condiciones en las que está en la actualidad, sostuvo Domingo Alberto Sifontes, profesor de historia en la Universidad de Carabobo, consultado por Infobae. Del humanismo en la lucha por la supervivencia. Un proceso que nació arrasando en las urnas y que prometía la resurrección de Venezuela, con una democracia participativa y una economía humanista, se convirtió en un régimen atrincherado en el Estado, que reprime la voluntad popular y que degradó las condiciones materiales a niveles impensables. El PIB se achicó un 41,5% en la última década, algo pocas veces visto. La hiperinflación trepó a 1.698.488% en 2018, la más alta en la historia de América Latina y la sexta a nivel mundial. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, ENCOVI, realizada por las universidades Andrés Bello, Central y Simón Bolívar, el 94% de los hogares son pobres por ingresos, y un 48% padece pobreza multidimensional. Esos indicadores permiten comprender el éxodo masivo de venezolanos. 2,6 millones huyeron del país desde 2015, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. La opción por el escape creció con el deterioro socioeconómico y con la constatación de que un cambio político parecía imposible. Las grandes protestas contra el gobierno de Maduro comenzaron en 2014, un año después de su ajustado y discutido triunfo contra Enrique Capriles en las elecciones presidenciales. En ese momento empezó a quedar claro que el chavismo estaba dispuesto a todo para aferrarse al poder. La respuesta a las movilizaciones fue la represión indiscriminada, que dejó más de 40 muertos, y el encarcelamiento de dirigentes opositores. El caso más emblemático fue el de Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de cárcel, en una causa en la que el 100% de las pruebas se inventaron, según admitió desde el exilio el fiscal Franklin Nieves. La erosión de la democracia terminó de consumarse en 2017 y 2018. Primero, con el uso del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, como un instrumento para vaciar de poder a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición tras el triunfo resonante que obtuvo en 2015, en las últimas elecciones libres que se realizaron. Después, con los fraudulentos comicios del 20 de mayo pasado, en los que Maduro obtuvo la reelección con los principales líderes y partidos opositores proscritos, y sin permitir ninguna instancia de fiscalización independiente. La democracia no es simplemente hacer elecciones. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.